Muy bien, hermanos. Pueden ubicar sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Hoy vamos a interrumpir la predicación expositiva de 1 de Timoteo y vamos a estar viendo la porción que se encuentra allí en los primeros 7 versículos del capítulo 1 de Romano. El título del mensaje de hoy es El Evangelio de Dios. Si ustedes prestan atención, ahora lo vamos a leer. Al final del versículo 1 está esa oración o esa expresión que es gloriosa, es tremenda, y van a ver que en eso se contiene todo el mensaje que hoy vamos a exponer y todo lo que es el libro, toda la carta de Pablo a los romanos. Ustedes recordarán que durante todo el proceso previo a la consolidación de la membresía, nosotros estuvimos hablando de lo que es el Evangelio. Decíamos que es sumamente importante que los miembros de una iglesia local entiendan qué es el Evangelio y la profundidad que eso tiene. Y decíamos que eso es una necesidad imperiosa para la iglesia del Señor Jesucristo. Y ustedes recordarán que se les preguntó a todos los miembros qué es el Evangelio. Y sobre esa pregunta trabajamos previo a consolidar ya la membresía local de la iglesia. Y con todos los que hablé, y de hecho lo hemos compartido durante el año pasado y los miércoles que estudiamos la palabra de Dios acerca de la confesión de fe, nosotros claramente vimos que tener un entendimiento errado de lo que es el Evangelio es estar errado en lo que más importa en nuestra relación con Dios. Decíamos que un verdadero creyente debe comprender, no tal vez en plenitud, porque la plenitud la vamos a tener cuando estemos allí con Cristo, pero hay cosas esenciales, verdades fundamentales que el Señor ha provisto en su palabra para que nosotros podamos tener un entendimiento correcto del Evangelio. Estar errado en el Evangelio, decíamos durante todo este tiempo, va a resultar en muchos problemas, en muchos desastres teológicos, podríamos decir, en cuanto a nuestra comprensión de la doctrina de la vida cristiana. Si uno tiene un falso entendimiento del Evangelio, eso significa que es o un falso creyente o un falso maestro en el caso de aquellos que enseñan la palabra de Dios. Decíamos también que nadie puede estar parado correctamente delante de Dios y no saber qué es el Evangelio. Voy a decir algo que ya la gran mayoría lo sabemos, pero la palabra Evangelio proviene de una palabra griega que es evangelion, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Y si tuviéramos que dar una definición técnica tal vez de lo que es el Evangelio, podríamos decir que el Evangelio es esa buena noticia de salvación que viene de parte de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo a personas que están bajo su ira, a personas que están bajo la ira de Dios y que necesitan urgente ser librados de esa condenación eterna. El Evangelio no solamente es buena noticia, hermanos, sino que es la mejor noticia que una persona puede escuchar en su vida. Hay un nombre que ha sido una pieza importante en la historia pasada en cuanto a la historia de la iglesia. Fue el primer traductor de la Biblia al idioma inglés, William Tyndale. Él decía que el Evangelio significa buenas, felices, amables, gozosas noticias que alegran el corazón del hombre, dice este hombre, y lo hacen cantar a ese corazón, lo hacen bailar, lo hacen saltar de gozo. Allí uno de los reformadores, Martín Lutero, dijo acerca del Evangelio: el Evangelio son buenas noticias de Dios, es un buen mensaje, es un buen reporte el cual ha sido dado a todo el mundo. Dice la verdad acerca del verdadero David, dice que peleó contra la muerte, contra el pecado y el enemigo y conquistó, y por lo tanto él rescató a aquellos que sin mérito propio, dice, habían sido cautivados por el pecado y estaban plagados por la muerte. A ellos los hizo justo, dice Lutero, les dio vida, los salvó. Ellos fueron rescatados por Dios, de Dios mismo, podríamos agregarle, de la ira de Dios. Una preciosa definición de lo que es el Evangelio. Y si nosotros queremos tener claridad, hermano, en cuanto a lo que es el Evangelio en esencia, en su pureza, no hay mejor lugar que ir que a la carta que nosotros vamos que vamos a estar parados allí, la carta de Pablo a los romanos. La carta de Romanos podríamos decir que es la carta más gloriosa que escribió el apóstol Pablo. El Nuevo Testamento tiene 21 epístolas
Y Romanos está ubicada allí como la primera de las cartas, pero no fue necesariamente la primera carta que Pablo escribe. No obstante, en el orden que tiene, en la sección de carta, está ubicada allí en la primera, es la más grande, es la más extensa de las cartas que Pablo va a escribir. Y durante mucho tiempo, durante toda la historia básicamente del cristianismo, muchos teólogos han confirmado o han sostenido, digamos, que es un tesoro precioso que hay en el Nuevo Testamento, esa carta en sí, ese libro. En esa carta se explica básicamente, se presenta lo que es el Evangelio. Y en el resto de las cartas del Nuevo Testamento se van a apoyar sobre lo que dice allí Pablo a los romanos. Martín Lutero, siguiendo con este reformador, identificó a la carta a los romanos como la puerta al cielo, dice, una puerta abierta al paraíso. Él consideraba que era la parte más importante del Nuevo Testamento, en conjunto con muchos otros hombres. De hecho, podríamos decir que la Reforma está sostenida por el impacto que tuvo la carta de Romanos en este hombre, en Lutero. La carta a los romanos es un despliegue del Evangelio, hermanos. O sea, no hay, en la Escritura no vamos a encontrar el despliegue perfecto que encontramos en esta porción de texto. Así que vamos a leer allí el versículo 1 del capítulo 1 a los romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice allí el verso 6, entre los cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esos son los 7 versículos, hermanos. Vamos a ubicarnos allí en el primer versículo. Lo primero que Pablo hace es identificarse. Él está dando su identificación y él dice: yo soy un siervo del Evangelio, soy un siervo de Jesucristo. La iglesia romana, hermanos, no conocía personalmente a Pablo. Pablo no había ido todavía en ese momento que él escribe esto a Roma, precisamente. Y lo primero que él quiere dejar claro es quién es él. Y él no se identifica primero como apóstol de Cristo, sino como un siervo de Cristo. Es un simple mensajero, va a decir Pablo. Y esa palabra siervo es la traducción literal de lo que es la palabra griega para esclavo, que identifica a un esclavo. Y es interesante que Pablo era perseguidor de los cristianos. Él asolaba a la iglesia de Cristo. Sin embargo, providencialmente y por la gracia de Dios, él ahora se está identificando como un esclavo de aquel a quien él perseguía. Si nosotros pensamos humanamente lo que está sucediendo con la vida del apóstol Pablo y lo que él está haciendo allí en esa carta que escribe a los romanos, Pablo era la persona menos pensada para identificarlo como esclavo de Cristo. Él era un hombre blasfemo, él perseguía a los cristianos, dijimos, era un hombre violento, asolaba a la iglesia del Señor. Sin embargo, en su soberanía Dios lo escoge para llevar el mensaje del Evangelio. Esa palabra siervo, dijimos, hace referencia a esclavo. Pablo se define como un esclavo que fue comprado por Cristo para cumplir su voluntad. Dice el texto allí, al principio, allí en su saludo, van a ver que es un saludo tremendamente profundo, son 7 versículos. De hecho, es el saludo más profundo que él hace en todas sus cartas. Él se identifica como llamado ahora sí a ser apóstol, dice. Pablo, no solamente soy esclavo de Cristo, sino que soberanamente el Señor me escogió para ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ese llamado que Pablo está poniendo de relieve allí en su saludo, hermanos, es el llamado, podríamos decir, más grande que puede tener una persona, el ser apartado para predicar el Evangelio de Dios. No hay llamado más grande que ese en esta vida, hermanos.
Y ese llamado es interesante aclarar que no es exclusivo, no es estrictamente de un pastor, de un predicador, sino de todos los que componen la iglesia de Cristo. El ejemplo de Pablo tiene que ser de gran ánimo para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se deleita por lo que vemos en la vida de él, en elegir lo más miserable, lo más vil, para sacar de ahí esos tesoros que él va a usar para extender su reino, extender su evangelio. La grandeza del evangelio, hermano, no se encuentra en el mensajero, por lo que vemos en la vida de Pablo, se encuentra en el mensaje. Y Dios se deleita en tomar personas de estas características, personas que tal vez alguien piensa que no sería un correcto mensajero. Dios se deleita en tomar personas así para poder hacer de esas personas verdaderos siervos útiles para su gloria. Fíjense cómo Pablo deja claramente establecido en el texto cuál es el origen, cuál es la fuente del evangelio, de dónde proviene el evangelio. Fíjense el verso 1. Dice que él fue apartado para el evangelio, dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo lo que está ejemplificando allí en el saludo que está haciendo a los romanos es la fuente del evangelio. ¿De dónde proviene el evangelio? Toda la escritura, hermanos, se sostiene en esa simple pero profunda oración, el evangelio de Dios. Pablo está diciendo que el evangelio tiene su origen en Dios. La centralidad del evangelio no es nada más ni nada menos que Dios mismo. El evangelio proviene de lo más alto del cielo, hermanos. No es de este mundo. El evangelio desciende del cielo porque es de Dios y viene a un mundo pecador a salvar hombres que están perdidos. Eso es lo que está diciendo Pablo en pocas palabras. Dios es la fuente del evangelio, es el autor del evangelio. Es lo que dice Pablo. Dios es el arquitecto del evangelio. El evangelio no fue diseñado por ningún hombre, hermanos. Ahora vamos a hacer un desarrollo de todo lo que encierra esa expresión y nos vamos a dar cuenta que es imposible que esto haya sido ideado por la mente humana. Exclusivamente es el autor de todo esto es Dios. Claramente no es ningún hombre, ninguna denominación, ninguna iglesia, sino que proviene de la mente infinita de Dios, hermanos. Y es interesante lo que decíamos antes, lo esencial, lo primordial del evangelio nosotros podemos entenderlo gracias a Dios. Pero la plenitud del entendimiento del evangelio la vamos a tener cuando estemos en la eternidad con Dios, cuando estemos allí, cuando seamos glorificados, cuando estemos con la fuente del evangelio. Decíamos que el hombre jamás podría idear algo como el evangelio. Y yo quisiera ver alguna serie de principios para argumentar eso, y que todos estemos convencidos de que nunca el evangelio puede ser ideado por la mente humana. Fue Dios, el Padre, el que determina en la eternidad que enviaría a su Hijo a este mundo para ser el Salvador de pecadores como nosotros. Fue Dios quien definió que Jesucristo entraría a este mundo mediante un nacimiento virginal, que nacería bajo la ley, cumpliría la ley a la perfección, cumpliría con toda la justicia de Dios. Dios planeó que Jesucristo viva ese tipo de vida que los pecadores como nosotros jamás viviríamos. Dice la Escritura que por la obediencia a la ley moral de Dios, el Señor Jesucristo nos aseguró la justicia delante de Dios. Solo Dios pudo haber pensado que Jesús vaya al Calvario y que sea levantado allí en la cruz del Calvario, como vamos a recordar en el día de hoy, que Él muera allí por todas aquellas personas que Él vino a salvar, que todos los pecados y toda la culpabilidad de esa gente sea transferido a Cristo. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo es idealización de Dios. Dios diseñó todo, hermano. Todo lo que tiene que ver con las verdades centrales del Evangelio. Solo Dios pudo haber pensado en la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, hermanos. Solo Dios pudo haber pensado que Cristo debía ser sepultado y al tercer día resucitado. Ese evangelio, hermanos, en el cual nosotros hemos creído, es el resultado de la sabiduría exclusiva de Dios. Dice el texto, el evangelio. Y es interesante que nosotros siempre que veamos la palabra evangelio en la Escritura vamos a encontrar ese artículo allí, el o del evangelio. De hecho, en el primer capítulo, allí en el versículo 9,
del capítulo que estamos estudiando, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. El versículo 15 dice, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. El versículo 16 del mismo capítulo, porque no me avergüenzo del evangelio. Esa es la exclusividad de la salvación, hermanos, que se encuentra en el evangelio. La Biblia no nos habla de un evangelio, como si hubiese muchas posibilidades. La Biblia claramente nos habla de un solo evangelio, del evangelio de Dios. Hay muchos caminos que nos conducen a una condenación segura, a una condenación eterna, pero hay un solo camino que nos conduce a una eternidad segura. Y ese camino es Jesucristo, hermano. Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos son los caminos que llevan a la perdición, pero hay un solo camino que lleva a la salvación. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, dice el Señor Jesús, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12 dice, ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, dice la palabra. En el Evangelio de Dios, hermanos, el único que se lleva toda la gloria es Dios y nadie más. Por eso es que el Evangelio ofende, por eso es que el Evangelio incomoda a la mente del hombre. En el Evangelio de Dios no hay un solo motivo para que vos y yo seamos exaltados. En el Evangelio de Dios no hay ningún motivo para que el hombre sea glorificado. El plan de salvación que proclama el Evangelio fue diseñado por Dios y fue llevado a cabo de principio a fin por Dios. Dijimos, Dios envió a su Hijo a este mundo a morir por pecadores como nosotros. Dios lo levantó de la muerte y lo glorificó a Cristo. Por eso que Pablo, cuando llega al capítulo 11, Pablo va a decir estas palabras. Durante 11 capítulos va a estar haciendo como afirmaciones contundentes del Evangelio allí a los romanos. Y cuando llega al capítulo 11 va a decir, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Pablo está dando palabras de alabanza. Después de describir todo lo que es el Evangelio, está extasiado de lo que es el Evangelio y dice, la profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente de Dios?, dice Pablo. ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Fíjense qué pregunta. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. La exclusividad del Evangelio. Todo tiene que ver con Dios, hermanos. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En el Evangelio de Dios, hermano, el Dios ofendido es el que decide pagar la deuda del miserable hombre pecador. Eso es lo que nos anuncia el glorioso Evangelio de Dios. En Romanos 3, del capítulo 3, versículo 23 al 26, dice que Dios justifica a los pecadores mediante la fe en la sangre de Cristo, dice el texto. A fin, termina allí el versículo 26, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con Dios. Pablo muestra en el texto lo que podríamos entender como la estabilidad, la continuidad que tiene el Evangelio en el tiempo. Dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y fíjense el verso 2, dice, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El mensaje del Evangelio no es algo nuevo, hermanos. El mensaje del Evangelio no es algo contemporáneo. El mensaje del Evangelio no es algo que nosotros podamos adaptarlo a una generación, que nosotros podamos adaptarlo a una era. De hecho, por lo que está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, y hoy 2000 años después nosotros lo estamos leyendo, el mensaje del Evangelio es un mensaje antiguo, podríamos decir. Porque Pablo está diciendo que fue prometido ese Evangelio de Dios por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo dice que Dios había proclamado su Evangelio. Párense en el momento en el que él está
hablándole allí a los romanos 2000 años atrás, Dios proclamó su evangelio en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento, por sus profetas, dice. El evangelio que Pablo le está predicando allí a los romanos, el evangelio que nosotros vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento, es el mismo evangelio que fue revelado en el huerto del Edén después de la caída del hombre. Fíjense cómo allí en Génesis 3 el evangelio es proclamado allí al momento en que Adán y Eva caen. Dios le está predicando a esa gente, a esas dos personas. Cuando ellos desobedecieron, Dios prometió enviarle un Salvador que los iba a rescatar del pecado, de las consecuencias del pecado. Y esa promesa se fue desarrollando a lo largo y a lo ancho de todo el Antiguo Testamento. Ese evangelio fue creído por Abraham, fue registrado por Moisés, fue presentado allí en el sistema levítico, fue amado por David. Nosotros vemos en la Escritura, fue profetizado por Isaías, fue anunciado por Ezequiel. Lo que Pablo está diciendo, ese evangelio prometido por los profetas en las Santas Escrituras. Y lo que nosotros vemos en el verso 2, hermano, de nuestro pasaje, es que el evangelio que fue proclamado en el Nuevo Testamento es el mismo evangelio que fue prometido en el Antiguo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento las personas se salvaban de la misma forma, de la misma manera, y ustedes recordarán porque eso no lo vimos hace poco tiempo. Hay un solo evangelio, decíamos, solamente un medio de salvación, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Las personas en el Antiguo Testamento se salvaban mirando hacia el futuro, creyendo en ese Mesías que habría de venir. En el Nuevo Testamento, al igual que ahora en nuestra era, las personas son salvas mirando a ese Cristo en su primera venida. Pero todos, hermanos, todos los salvados, cualquiera sea la era, cualquiera sea la generación, nos juntamos todos en un solo lugar, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Allí convergen todos aquellos que fueron salvados de la ira de Dios. Todo el mensaje de la Biblia, hermano, tiene que ver con Cristo. En el Antiguo Testamento se decía que Él iba a venir, que Él era el Mesías prometido. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, miramos los relatos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No quiero nombrar los evangelios para que no se confunda, porque estamos hablando del evangelio de Dios, pero cuando nosotros vemos el relato allí de los evangelistas, llamémosle Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vamos a ver que ellos están diciendo que Él ya está aquí, Él ya está entre nosotros, decían ellos. En el libro de Hechos vemos que se proclama a Cristo. Hay una extensión del evangelio. En el libro de Apocalipsis dice que Él volverá a buscar a su pueblo, dice la Escritura. Toda la palabra de Dios apunta al Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está enfatizándole allí a los romanos. Eso es lo que él está explicando allí en ese saludo que está saturado del evangelio. Pablo le está diciendo que este evangelio se basa en todos los escritos del Antiguo Testamento, hasta ese momento en las Santas Escrituras. Y no quisiera invertir demasiado tiempo, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que todas las profecías que fueron hechas en el Antiguo Testamento se cumplen exclusivamente en la persona de Cristo, comenzando desde Génesis y pasando por todos los libros del Antiguo Testamento. En el verso 3, hermano, Pablo le muestra a los romanos la esencia, podríamos decir, del Evangelio, porque él todavía no desarrolla la carta, él todavía se encuentra en el saludo inicial, pero vemos que ese saludo está siendo impregnado por el Evangelio y está siendo impregnado por la persona de Cristo. Pablo quiere que los romanos entiendan que el Señor Jesucristo es el foco principal de toda la Biblia. ¿Pero por qué? Porque Él es la esencia del Evangelio, Él es la sustancia del Evangelio. Jesucristo es el Evangelio, decíamos meses atrás, semanas atrás. El misterio de la piedad hablábamos y decíamos, Cristo es el misterio de la piedad. Dios no envió, dice un autor, un plan para salvar al hombre. Dios envió una persona y esa persona es Cristo. Dice allí el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Lo que Pablo está haciendo es enfatizar en ese texto la deidad y la humanidad de Cristo. Todo eso, la deidad y la humanidad, todo se reúne en una sola persona, en el Hijo de Dios, dice Pablo.
La esencia del Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, está diciendo Pablo. El Señor Jesucristo es el alfa y el omega del Evangelio, podríamos decir. Es lo primero y lo último del Evangelio. Si nosotros queremos predicar el Evangelio, nosotros estamos obligados a saturar nuestra predicación de Cristo. No podemos hablar otra cosa que no sea hablar de Cristo y este crucificado, dice Pablo. Eso es la predicación bíblica del Evangelio. Juan Calvino decía, todo el Evangelio está compuesto en Cristo, contenido en Cristo, perdón. Y por lo tanto, alejarse un solo paso de Cristo significa alejarse diametralmente del Evangelio. Fíjense que lo primero que Pablo hace en el texto es afirmar la deidad de Cristo. Si vos conectás el versículo 1 con el 3, salteate el 2, fíjate, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Saltamos al 3, dice, acerca de su Hijo. O sea, ese Evangelio de Dios tiene que ver con su Hijo, dice, nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Colosenses, Pablo va a decir lo mismo, más o menos, más, palabras menos, pero va a decir Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo está identificando a Cristo como Dios. El Evangelio de Dios nos habla de la deidad de Cristo, pero nos habla también de su humanidad, porque Pablo lo expresa allí en ese mismo texto. El texto dice que Él era del linaje de David según la carne. Jesucristo es verdaderamente Dios, hermanos, porque Él es el Hijo de Dios, dice el texto. Y en su primera venida, Él era también verdaderamente hombre, porque como dice Pablo, era del linaje de David según la carne. Pablo está hablando de la humanidad del Señor Jesucristo. Para ser un mediador eficaz, para ser un perfecto mediador entre Dios y los hombres, tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. De eso nos habla el Evangelio. Tenía que ser hombre para que pueda representar a los hombres y pagar la deuda que los hombres debían pagar por su pecado, y esa deuda es la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Y tenía que ser Dios para poder presentarse delante de Dios mismo. Parece un trabalengua, es complejo para la mente humana, pero esa es la esencia del Evangelio. Tenía que ser hombre, pero tenía que ser Dios, para presentarse delante de Dios, interceder por los hombres, para satisfacer plenamente la justicia de Dios por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué logró Cristo como mediador? Yo quisiera meditar un ratito en ese aspecto. ¿Qué es lo que logró Cristo? Rápidamente ver los alcances, los logros de la mediación de Cristo entre nosotros y Dios. Propiciación, una palabra que estuvimos hablando hace no mucho tiempo. Y decíamos, cuando Cristo tomó nuestros pecados en la cruz, Él propició la ira de Dios, veíamos hace algunas semanas. Eso es lo que dice la Escritura. En su muerte sustitutiva, Cristo absorbió la ira de Dios en nuestro lugar. Solo Cristo pudo aplacar la ira justa de Dios. Eso es propiciación. La Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días, dice el texto de la Escritura. Todo pecador que no se arrepiente de sus pecados está en una batalla con Dios. Está en guerra con Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios mostró su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y con esa muerte, Cristo propició. Con esa mediación, Él aplacó sería la idea, la ira de Dios. Por eso Pablo va a decir en el versículo 24 del Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo tomó, hermanos, allí la ira, pasa de mí esta copa, dice el Señor en el huerto de Getsemaní. Cuando Cristo tomó la ira la copa de la ira de Dios, que Él menciona allí en ese huerto, Él está tomando toda nuestra culpabilidad, todo nuestro pecado y la ira justa de Dios,
que iba a recaer sobre todos los pecadores, recayó sobre Cristo. Él allí estaba aplacando la ira de Dios. Eso fue un logro de Cristo como mediador. Otra cosa que logró el Señor como mediador es reconciliación. El hombre está enemistado de Dios, vive de espaldas a Dios. Y la única manera en que nosotros podemos ser reconciliados por Dios, dice la Escritura, que es por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, 2 Corintios 2:19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo. Es imposible que una persona se reconcilie con Dios separado de la cruz de Cristo. Otro logro del Señor como mediador es redención. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, hermano, nos redimió, nos liberó. Nosotros íbamos a una condenación segura, decíamos, pero Él nos libró de esa condenación, nos compró, es la idea, con su sangre. Ahora nosotros somos su posesión. Él nos rescató de la vana manera de vivir, dice Pedro, así en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. No fuimos rescatados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Otro logro que alcanzó el Señor Jesucristo fue expiación. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra expiación tiene que remontarnos a lo que hacían, a lo que significaban los sacrificios del pasado. La idea era expiar los pecados. Bueno, el Señor Jesucristo quitó, dice, nuestro pecado. Por medio de su muerte quitó la pena por nuestro pecado. Cristo dejó satisfecha la justicia de Dios que demanda que todo pecador debe morir. Y por último, hermano, un logro allí de Cristo como mediador es la justificación. Cristo, con un solo acto de obediencia, dice la Escritura, hizo que miserables pecadores sean declarados justos delante de Dios. No es que nosotros seamos justos en esencia. Somos esencialmente malos, pero delante de Dios somos declarados justos, dice el Señor. 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Ese es el glorioso Evangelio de Dios, hermanos, que está siendo presentado en este saludo que Pablo está llevando allí a los romanos. El versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo, hermano, fue la validez última, podríamos decir, de Dios sobre su Hijo en la tierra. Durante toda su vida y ministerio, el Señor fue confirmando, fue autenticando, podríamos decir, el mensaje glorioso del Evangelio. Pero la resurrección es el punto focal, digamos, de toda la obra redentora de Cristo. Dios el Padre estaba validando el sacrificio perfecto que Dios el Hijo hizo al levantarlo de la tumba. Por eso nosotros podemos proclamar y confiar que Cristo es un Salvador poderoso para salvar, porque Él ya no está muerto, no está en la tumba. Cristo fue a la cruz en total debilidad, hermano, murió en la cruz del Calvario como un simple mortal. Pero saben, el Espíritu Santo vino al tercer día, dice la Escritura, y lo levantó ese cuerpo muerto de Cristo, le dio vida. Cristo venció la muerte. Y a partir de ese momento, el Hijo de Dios que había venido a este mundo en debilidad y humillación ahora, dice Pablo en el texto, es declarado por Dios el Padre como Hijo de Dios con poder, dice el texto. Hay otras traducciones que dicen el poderoso Hijo de Dios. Cristo es el poderoso Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios con poder a partir de su resurrección, que va a salvar o va a juzgar a los hombres. Dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Fíjense que Pablo está mencionando en ese texto, otra vez vuelve a su apostolado, a su ministerio,
Pero él también está mencionando el poder que tiene el Evangelio. Dice la Nueva Traducción Viviente: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles, dice, lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él, lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Una vez más, Pablo vuelve a traer en escena su ministerio, su apostolado. Dice que él recibió su apostolado por gracia. Pero es interesante la tarea del ministerio que Pablo tiene, porque dice que él fue llamado a anunciar por todas partes a los gentiles. Hay otras traducciones que dice a los griegos y a los bárbaros, o sea, a todo tipo de personas, dice. Lo que Dios ha hecho por ellos, dice. Eso es lo interesante del ministerio que él tenía que hacer, pero dice, a fin de que crean en él y lo obedezcan. El Señor le encargó a Pablo, de una manera particular, que él llevara el Evangelio a los gentiles, a los que no son judíos de nacimiento. Pero Pablo está diciendo que esa tarea que él tiene que hacer como ministro del Evangelio tiene un objetivo primordial. Dice, él tiene que llevar el Evangelio a los gentiles para promover la obediencia a la fe. La otra traducción que leíamos dice, a fin de que crean en él y lo obedezcan. O sea, ese era el fin último de su ministerio. Proclamar el Evangelio a los que no son judíos. Y sabemos que él no se limitó solamente al mundo gentil, sino que también a los judíos le predicaba. Pero su ministerio primordial era con los gentiles. Pero dice, para promover la obediencia. El Evangelio que Pablo iba a predicar en su ministerio iba a promover ese tipo de obediencia que surge de la fe. Por eso Pablo usa esas palabras, la obediencia a la fe. Nosotros encontramos en la carta, de hecho lo leímos anteriormente, lo hemos mencionado, que Pablo va a hacer en esta carta un fuerte énfasis en la justificación por fe. Más adelante Pablo va a decir que el pecador es justificado por la fe, Romanos 3, allí, versículo 24. Pero este pasaje nos muestra, hermano, este saludo inicial, nos muestra que el Evangelio hace más que solamente traer salvación. El Evangelio da poder para vivir una vida nueva. El Evangelio da poder para obedecer, como dice allí la palabra. El Evangelio promueve la obediencia, porque la fe en Jesucristo, dice un autor, necesariamente implica un sometimiento voluntario al señorío de Cristo. Me encanta cómo lo expresa, porque dice, por eso Pablo hace énfasis en que el Evangelio promueve la obediencia. La fe en Cristo necesariamente implica sometimiento voluntario al señorío de Cristo. La verdadera fe que salva produce obediencia a la voluntad de Dios. Basta con mirar Mateo 7, donde el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es obediencia. La obediencia es un elemento esencial, dice otro autor, en la fe verdadera. O sea, la fe salvífica se traduce en obediencia real, genuina. La fe que Dios provee como resultado de la regeneración, dice este hombre, es la fe que se sujeta al señorío de Jesucristo y es obediente a la voluntad de Dios, a esa voluntad que está expresada en su palabra. Jesús es el Señor y Salvador que proclama el Evangelio, hermanos. Jesús es el Kurios. Esa palabra Señor la hemos visto en algún momento y es la palabra griega Kurios, que habla de gobernante, habla de que Jesús es el soberano, Él es el amo, Él es el dueño de nuestra vida. Por eso Pablo comienza diciendo lo que decíamos al principio, es siervo. Pablo se reconoce como esclavo. Pablo está diciendo que él fue comprado por un amo y ese amo es Jesucristo. Y yo pensaba, eso no es exclusividad de la piedad de Pablo. No es que él era el esclavo y nosotros no. No, todos aquellos que han sido comprados y lavados por la sangre de Cristo son esclavos de Cristo, voluntariamente. Y la pregunta obligada es, ¿somos nosotros esclavos de Cristo? Esa fe salvífica que actuó en nosotros se traduce en que nuestras vidas están sometidas al señorío de Cristo, es la pregunta. Porque Pablo es muy claro, fíjense al final del verso 5, hermanos, dice, a todas las naciones por amor de su nombre. Dice que él por gracia, dice, por quien recibimos la gracia, el apostolado para bendecir
para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice la otra traducción, lo cual dará gloria a su nombre. Esa encomienda, hermanos, que Dios le había dado al apóstol Pablo de promover la obediencia de la fe entre los gentiles, fue con el propósito específico de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea honrado en todas las naciones. Esa es la idea del texto. Dios llama a Pablo para llevarle una tarea específica en cuanto a la expansión del Evangelio al mundo griego, al mundo gentil, a todo el mundo en sí. Pero el propósito específico era que el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo sea honrado en todas las naciones. Esa es la meta final del Evangelio, hermanos. La exaltación de Jesús como el único Señor, el único Salvador del hombre. Un autor dice, la razón principal por la que debemos predicar el Evangelio, y esto al principio me sonó fuerte, pero fíjense qué precioso, hermano, porque este hombre dice, la razón principal por la que debemos predicar el Evangelio no es porque queremos que los pecadores sean salvos, aunque anhelamos con todo nuestro corazón que los pecadores sean salvos, pero la razón primordial es un celo abrasador, dice, y apasionado por la gloria de Jesucristo. Predicamos el Evangelio por amor de su nombre, para la gloria de su nombre, para que Él sea reconocido como Señor y Salvador en todas las naciones. Es la idea del texto, de lo que dice este hombre. Debe dolernos, hermanos, que Jesucristo no sea honrado. Debe dolernos que Jesucristo no sea adorado, exaltado. Debe dolernos que haya millones de personas que estén adorando dioses falsos. ¿Por qué? Porque la meta de la evangelización, la meta del Evangelio, es que hombres y mujeres de toda tribu, lengua, nación, reconozcan a Cristo como Señor. Se sometan a Cristo como único Señor y Salvador. Esa es la pasión dominante, eso es la pasión que está dominando a Pablo allí en su ministerio. Y debe dominarnos a nosotros, no es exclusivo del apóstol Pablo. Versículo 6, hermanos. Entre los cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, dice Pablo. Fíjense que Pablo está mostrando que Dios mismo es el que garantiza el éxito del Evangelio. Cristo no murió en vano, hermanos. En la eternidad, hermanos, va a haber un gran grupo, una larga lista de redimidos que se van a encontrar con el Señor Jesucristo. El Evangelio vino del cielo, decíamos al principio, descendió del cielo, porque está más allá del hombre, descendió del cielo, es el Evangelio de Dios, y no va a regresar vacío. Por eso Pablo dice, entre los cuales también están vosotros, llamados, y esa es una palabra clave, a ser de Jesucristo. Dios mismo se encarga, hermano, de enviar un llamado a todos aquellos que Él ha escogido, que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, Dios hace irresistible ese llamado a la fe en Cristo, en aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra llamado nos habla de un grupo específico de personas que han sido llamados de las tinieblas a la luz. Pablo está hablando de aquellos que han sido llamados por el poder salvador de Cristo. Hay dos tipos de llamados, hermanos, que tienen que ver con la salvación. Uno es un llamado externo, podríamos decir, y un llamado interno. Los teólogos lo han definido así. Hay dos tipos de llamado que tienen que ver con la salvación, repito, un llamado externo y un llamado interno. El llamado externo es el llamado que yo estoy haciendo ahora al predicar. El llamado externo lo hace el predicador, el llamado externo lo hace el que está proclamando la palabra de Dios. Ese es el llamado que se hace cuando el Evangelio es predicado. Pero para que una persona sea realmente salva, debe existir un segundo llamado que es el llamado interno. Y eso le excluye al predicador y pone como único protagonista a Dios. Ese llamado no es proclamado por un hombre, es dado por Dios mismo en el corazón del hombre. Es el llamado de Dios que atrae al hombre a una relación salvífica con Cristo. Esa es la razón, hermanos, por la que nosotros al predicar llamamos al arrepentimiento y la fe en Cristo a todo el mundo.
Y mientras nosotros hacemos eso y nos mantenemos fieles en la proclamación bíblica del Evangelio, el Señor hace ese llamado interno en el lugar, en el momento específico, con quien Él quiere, de acuerdo a su soberana voluntad. Mientras nosotros nos mantenemos activos proclamando ese llamado externo al arrepentimiento y la fe. Y cuando Dios llama a las personas, nosotros sabemos que ese llamado es irresistible. Ese llamado no se puede resistir, hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios el que garantiza el Evangelio. Su Evangelio no va a volver vacío, decíamos. Un hombre puede rechazar mi llamado. Un hombre puede rechazar el llamado que yo estoy haciendo desde la predicación. Pero jamás va a rechazar el llamado interno que Dios hace en su corazón a través de la proclamación del Evangelio y mediante su Espíritu Santo. Cuando Dios escribe, decíamos semana atrás, el Evangelio en el corazón del hombre, de ninguna manera ese hombre puede resistirse, porque es Dios el que está llamándolo. Dice un autor, ese grupo de gente que Él eligió en la eternidad pasada es el mismo grupo de gente con el cual Él va a cumplir su obra en la eternidad futura. Nadie se va a escapar, nadie se va a perder, hermano. Las ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y están resguardadas en mi mano, dice, y por si eso fuera poco, en las manos de mi Padre, dice el Señor. Nosotros tenemos que dar hoy gloria a Dios, hermanos, al rodear los símbolos, al recordar la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él nos llamó cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos llamó, hizo ese llamado interno en nuestro corazón, conquistó nuestro corazón. Como decimos siempre, quitó ese corazón duro, nos dio un corazón sensible a su voz. Él nos dio el regalo, el don del arrepentimiento y de la fe. Mirá si no tenemos motivos para agradecer y para glorificar a Dios. Cuando Él nos llamó, nosotros respondimos a ese llamado. ¿Por qué? Porque Él nos dio oído para oír, nos dio ojos para ver, cosa que antes no teníamos. Nos dio un corazón para creer, hermanos. En ese momento en el que nosotros fuimos regenerados, Él nos llamó, nos justificó y un día en la eternidad, dice la palabra de Dios, que seremos glorificados con Él. Y como dije antes, no va a haber nadie que se pierda en el camino. Pablo termina allí la porción de texto diciendo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados de Dios, dice el texto, llamados a ser santos. Pablo está hablando de personas, hermanos, que fueron apartadas por Dios. Fueron apartadas de una vida de pecado para Dios, por eso fueron llamados a ser santos. Esas personas antes estaban muertas, dijimos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, dice Pablo, estas personas viven gracias al poder del Espíritu Santo. Ahora son amados de Dios, por lo cual deben vivir vidas santas, vidas dignas del Evangelio, va a decir en otra carta. Y me gustaba porque un autor que leía en cuanto al llamado, hacía correr su imaginación y él dice, cuando Lázaro volvió a la vida, el Señor tuvo que llamarlo por su nombre. Y me gustó, si bien es imaginario, pero hay una verdad detrás. Dice, cuando Lázaro volvió a la vida, el Señor lo tuvo que llamar por su nombre, porque si no lo hubiese llamado por su nombre, hubiese resucitado a todos los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo, dice, tiene el poder en su voz para llamar a los muertos y traerlos a la vida. Y eso es el resultado del Evangelio. Nosotros somos el resultado del Evangelio. Estábamos muertos, pero la voz del Señor nos llamó y nos trajo a la vida. Por eso cuando proclamamos el verdadero Evangelio de Dios a los pecadores, hermano, es el poder de Dios que se activa en la proclamación, en la predicación del Evangelio. Es Cristo hablándole a los hombres, es Cristo hablándole al corazón. Por eso no debemos, decíamos, si vamos a predicar el Evangelio, tenemos que hablar de la esencia, de la sustancia del Evangelio, que es Cristo mismo. Y es interesante esa expresión que usa Pablo, dice amados de Dios. Con todo lo que hemos desarrollado, hermanos, yo no sé si te entra a vos eso en la cabeza, de que somos amados de Dios. Dios desde antes de la fundación del mundo, Él sabía lo que íbamos a hacer vos y yo. Él sabía que íbamos a ser pecadores, que odiaríamos a Dios, que íbamos a vivir de espalda a Dios. Íbamos a cometer tal vez los pecados más aberrantes que te puedas imaginar.
Y no es que estoy trayendo a memoria todas las cosas del pasado, pero dice la Escritura que nosotros somos amados de Dios, aún sabiendo todas las miserias en las que nosotros caeríamos. Dice que Él nos amó, Él decidió amarnos. Porque eso es lo que está diciendo Pablo en el texto. A todos los amados de Dios, esas personas que fueron llamadas por Jesucristo, fueron amados por Dios, dice Pablo. Y precisamente porque son amados por Dios, fueron llamados a ser santos. Fuimos llamados a ser apartados, decíamos, de esa vida de pecado para Dios. Porque no hay mayor bendición, hermano, y eso es lo que tenemos que recordar cuando participemos de los símbolos, que ser librados de la esclavitud del pecado, hermano, para venir a ser posesión exclusiva de Dios. De eso nos habla el Evangelio, hermanos. Gloria a Dios por su Evangelio.